bella madrugada, sí, en esta bella madrugada del, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Muy buenos días a todos los presentes, mi querido hermano Helio en Venezuela, Dios te bendiga, ¿cómo amaneces en esta bella mañana? Amén, contentos, alegres de verlo. También la hermana Edelmira se encuentra en Ciénaga Magdalena, Colombia. Buenos días. Ramoncho también, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, ustedes saben que de una vez vamos al punto. Mucha atención. El tema de hoy, sí, la iglesia cristiana en el 2026 se quedó en el Jesús carpintero, en el Jesús humano. Y el deseo de nuestro Señor es que le conozcamos como el Jesús divino, o sea, como Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Me hago comprender. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Qué sucede? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, si no estoy mal, búsquenlo por favor. Usted va a darse cuenta, desde el capítulo 2 comienzan las 7 iglesias del Apocalipsis, así se le conoce. Las últimas 7 iglesias, y una de ellas se conoce como la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Subráyelo, por favor, y en alguna parte colóquele ahí un asterisco. Yo voy a poner un asterisco y me voy a otra parte donde está alguna partecita blanquita para escribir asterisco punto 1, ni frío ni caliente. Ok, mira esta iglesia. 2, ojalá fuera frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 2, vomitaré de mi boca. ¿Ok? Nótese esas características. Una característica impresionante donde el Señor te prueba a ver qué sabor tienes y ¡wow! Asqueroso. Échame. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tercera característica. La iglesia dice una cosa y Dios dice otra. No sé cómo lo va a escribir a usted, pero falsa confesión de fe. Le voy a colocar aquí. Y no me voy a demorar en este texto porque no nos daría el día para estudiarlo, pero nótese que la iglesia de hoy es rica, es millonaria. Hace 40 años no. El evangelio no era para los ricos. Y la misma Biblia dice que el evangelio es para los pobres. Entonces, si yo soy rico, ¿no puedo entrar? Sí, sí puedes entrar. Pablo le escribe a Timoteo, dile a los ricos que no dejen sus riquezas, solo que no pongan su confianza en ellos. Una pregunta, ¿usted está entrenado como rico millonario para entrar al reino de los cielos como un camello entrenado que es capaz de pasar por el ojo de una aguja? ¿O usted no está entrenado y la riqueza lo harán perder? No las deje, solo no ponga su confianza en ellas. Póngale cuidado, van 3, ¿no? Dios dice una cosa y esa iglesia dice otra. Y por eso estamos aquí, porque cuando usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted termina diciendo, ah, caray, ah, caray, lo que enseñan en la iglesia no es lo que está aquí. Sigamos leyendo.
Los testigos de Jehová no son una religión o secta, no estamos hablando de ese tema. Volvemos al versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que ni compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el cuarto punto son recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Uno, compra oro refinado en fuego para que realmente sea rico. Segundo, búscate una vestidura blanca y no se vea la vergüenza tuya. Esa vergüenza que da de pastores megamillonarios viviendo del evangelio con camionetas 4x4, guardaespaldas, y cuando usted ve la doctrina falsa, cuando usted ven están metidos en la política, cuando usted se da cuenta la iglesia de Cristo de hoy es mundana. Celebran Halloween, ¿sí? Eres un instrumento de tu padre el diablo, tu juicio será bien duro. Bueno, interesante. Por ejemplo, eso. Los cristianos de hoy creen que pueden maldecir a otros. Ni siquiera le dice, ven, hablamos y charlamos, que yo veo que estás equivocado, sí, con amor y cariño, ¿no? Y así, nótese la diferencia. Sigamos leyendo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, reprensión y castigo es lo que viene para esta iglesia. Yo no sé si ustedes sabían, pero hoy hay personas que enseñan que ya Dios no reprende ni castiga. Hay congregaciones que enseñan que Dios en esta época de la gracia, sí, hablan de la gracia de una manera que ni saben qué es. Entonces ya el argentino, gracias. Me toca el argentino, gracias por la palabra, no te distraigas con cada comentario que está interesante el tema. Es que esto no es una predicación, esta es una escuela bíblica y venimos a hablar coma por coma, versículo por versículo, comentario por comentario. Pero hoy estamos hablando que el error de la iglesia de hoy es que conocen a un Jesús que no es ese Jesús verdadero. Mire lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Un momentico, pare. ¿Cómo así entonces? ¿A quién le está hablando? Ojo, miren este error doctrinal. Este versículo lo usa mucho para recibir a Jesús en el corazón, porque ahí dice claramente, yo entraré a él. Pare, el griego no es así. Cuando usted lee el griego, en el griego dice, entraré a él, no es dentro de él. ¿Me hago entender? Aquí dice, entraré a él, no en él. Entraré a él es entraré caminando hacia él, o sea, iré a él. Una pregunta, ¿a quién le está escribiendo? A una iglesia. Le está escribiendo al ángel de la iglesia de la Odisea. Esa palabra ángel no es un ser alado con corona que vuela, no. La palabra ángel es enviado, recuerde eso. La Biblia dice, hospedaron ángeles en sus hogares y no se dieron cuenta, porque cualquier persona que Dios envíe, llevar el testimonio, el evangelio, la palabra, es un enviado y se traducía como ángel. Ojo con esto. Bueno, un paréntesis. En la Biblia los ángeles no tienen alas, ¿oyeron? Tienen solo querubines y serafines. Los ángeles no. Le está escribiendo realmente en la traducción original griega al obispo, a la persona encargada. Hoy le dirían pastor, le llaman hoy pastor, porque la gente piensa que el pastor es el que manda en la iglesia, están equivocados. Le está escribiendo a él y le está diciendo que esa iglesia, Jesús no está, que Jesús está afuera. La pregunta es, ¿a quién están adorando? Y ahí, en ese versículo, quiero que escriban, váyanse para las cartas de Timoteo. Primera de Corintios 4:4, déjenme buscarlo. Primera de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4.
No, 4 o segunda de Corintios 4:4. Esperen que tengo que buscar. Y van a anotar, van a escribir ahí en Apocalipsis capítulo 3, segunda de Corintios 4. No, me tocó buscarlo aquí en internet. Biblia. Les vienen predicando de un Jesús diferente y bien lo toleráis, dice así. Dígame, dígame. Eso, gracias. Segunda de Corintios 11:4. Muchas gracias, mi hermano, que está en la jugada. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Versículo 20, van a escribir a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 4. Ya lo vamos a leer. Escriban. Aquí yo estoy a la Primera de Corintios. Esto se llama afilar la espada. ¿Qué significa eso? Nosotros relacionamos versículos. Segunda. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, qué pena. Gracias. Gracias por estar pendientes. Hay gente que piensa que yo vengo aquí ya con algo establecido. No, no, no. Algo me ha enseñado la palabra. La bilética es muy buena. Practíquenla. Pero personalmente hablando, ya la tengo mucho en mi cerebro y me gusta usarla, pero yo estudio todos los días la Biblia, la estudio, pero cuando voy a enseñarles algo, no traigo preparado. Dejo que el Señor me vaya llevando y me vaya diciendo por aquí, por aquí, por allá. Esta mañana me dijo, comienzas con la última iglesia para que la gente entienda que hay que conocer a Jesucristo no solo como el carpintero. Cuando yo le hablo a ustedes de Jesucristo el carpintero, les estoy hablando del Jesucristo humano. Y el Jesucristo humano vivió 33 años en la tierra, no más. Hoy Jesucristo no es humano. Hoy Jesucristo es 100, bueno, cuando él estaba en la tierra era 100% humano y 100% divino. Pero cuando él ascendió y fue glorificado, dejó de ser humano y volvió, oído, no se convirtió, volvió a ser divino. ¿Sabe cuántas personas se sorprenden cuando hacemos este estudio y me dicen, ¿cómo así? Jesús no es solamente cuando nació la Virgen María y murió en la cruz, no, y se fue al cielo, no. Jesús está desde el primer capítulo de Génesis y está hasta el último capítulo de Apocalipsis. Jesús está desde, es más, la Biblia dice que él es desde el principio, él es eterno. ¿Qué significa eterno? Anoten ahí, eterno, no tiene inicio ni final. Usted y yo vamos para la eternidad, pero no somos eternos, que nosotros tenemos un inicio. Y la gente se sorprende y me dice, ¿cómo así, hermano? Claro, que Jesús está desde el Génesis. Claro, usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y empieza a decir, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y usted va y mira el versículo 14 y dice que ese verbo se hizo carne y es Jesús. O sea, desde el principio. Y por eso hace unos días dijimos, vamos a hablar de la Trinidad y este es el momento. Usted tiene que entender la Trinidad. El Padre hablaba y el que ejecutaba, ¿quién era? Jesús. Por eso lo primero que usted aprende, el discipulado de las cosas primeras, es que la tierra, el cielo, el sol, todo lo que hay, no lo hizo el Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Jesús y para Jesús. Antes, ¿me hago entender? Una persona está preguntando en TikTok, ¿qué iglesia es? Ya se dan cuenta del error. La gente piensa que iglesia es un local donde la gente se mete con sillas, aire acondicionado. No, usted está equivocado. La iglesia de Cristo no es en locales, es en hogares. Comience por ahí. Comienza con tu hogar, con tu familia, con el vecino, con todo el resto de familiares. Y esta iglesia no tiene un nombre. La escuela se llama Dinamis, se llama la escuela, pero no tiene un nombre porque la iglesia de Cristo no tiene nombre. Primera de Corintios capítulo 3. No somos ni de Pablo, no somos ni de Pedro, los católicos que dicen que son de Pedro.
La otra iglesia dice que no. ¿Sí? Volviendo al tema. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré no en él, entraré hacia él. O sea, si oyen mi voz, yo entro hacia ustedes y vamos a comer, a cenar. Ese cenar no es que usted esta noche le va a hacer una comida a Jesucristo, no. Ese cenar es que el alimento nuestro, que es la palabra, usted y yo la vamos a disfrutar. ¿Sabe algo bonito de esta escuela? La gente que va llegando va aprendiendo a masticar y a medida de que va masticando le va gustando más y le va gustando hasta el punto que vea, son las 5 de la mañana, ¿por qué no están dormidos? Porque se levantan a qué? A degustar de la buena palabra. Eso significa, si yo voy hacia usted, la palabra se va a revelar, se va a abrir, usted la va a entender. La iglesia del 2026 debe estar cimentada en la palabra de Dios, no en las emociones como los pentecostales, que han llegado hasta el punto los pentecostales, tanto trinitarios como unicitarios, no sé si usted sabía eso, hay pentecostales unicitarios y hay pentecostales trinitarios, que ellos están diciendo que ahora la iglesia es del Espíritu Santo. Se lo digo con mucho respeto. Iglesia, fuente de poder del Espíritu Santo. Iglesia, camino de no sé qué, del Espíritu Santo. Te está equivocado. No sabes qué es el Espíritu Santo. Juan 16, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia, juicio. Habla de mí, no habla de él. Habla todo lo que el Padre le ha dicho de mí y me glorifica, dice así Jesucristo. El Espíritu Santo me glorifica. Yo tengo una comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que hoy les vengo a decir, bonito que usted conozca a Jesús el carpintero. Hay que conocerlo. Pero después de que usted conozca a Jesús el carpintero, el humano, el que pasó en la tierra, es hora de que usted conozca a Jesús según el orden de Melquisedec, que es el sumo sacerdote. Y eso de Génesis Apocalipsis. Y termina diciendo, el que tiene, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí ve? Me senté con mi Padre. Trinidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Entonces, en Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, del versículo 14 en adelante, habla de una iglesia, primero, que ni es fría ni caliente. No sabe si es de izquierda o de derecha porque está metida en la política. Un paréntesis con ese tema. Por favor, léanse Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Léanse. Y Daniel capítulo 8, esos 3 capítulos. Ahí Dios le revela a Daniel todos los gobiernos, los sistemas de gobierno hasta el final. El último sistema, que es en el que estamos, ¿sí? Perdón, el argentino, con mi padre son 2, no 3. Versículo 22, ¿qué dice, mijo? Lo que el Espíritu con E mayúscula dice a las iglesias, ahí está la Trinidad. Bueno, volviendo, ¿qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue la paloma. Ah, ok. Entonces, Dios le muestra a Daniel la estatua de Nabucodonosor y le dice que la cabeza es de oro. Ese es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después le dice, cuando termine el imperio babilónico, viene el pecho y 2 brazos. Ya no es un rey, son 2. De plata, menor que este. Entonces ya no es el oro la divinidad, sino ahora es el pecho, menor, de plata. 2 brazos, Ciro y Darío, los medo-persas. Después viene uno menor todavía, que es la pelvis y los muslos. Entonces la pelvis y los muslos
de bronce es que ya ese gobierno no piensa con la cabeza, sino ahora piensa con las emociones sexuales, como son los griegos, el imperio griego. Hoy muchos están escandalizados con los pederastas, con el abuso de niños, pero no se han leído el banquete de Platón, por ejemplo, donde dice que Sócrates, cuando se toma unos vinitos, le gusta acostarse con niños. Esos son los gobiernos de hoy. Después viene otro más bajo, ya es izquierda y derecha, donde están los romanos, en las piernas, hierro. Entonces ellos con hierro, el imperio romano conquistó. Y después vienen los pies de barro y hierro. ¿Y qué dice el profeta Daniel en el capítulo 2? Que el último gobierno se mezclará de alianzas humanas, pero no será firme. Eso se llama democracia. Hoy usted tiene funcionarios públicos que fueron un día izquierda, después de derecha, después pasó a la izquierda y después de derecha, usted no sabe quién es. Pertenecen a un partido, mañana a otro y hacen alianza y no son fuertes. Esa es la democracia. ¿Y cuál es el problema? El Señor dijo que todos esos Él los iba a destruir. Por eso la iglesia de Cristo no se mete en política, porque todos esos gobiernos van a destruirse. Monté una imagen, no sé si ustedes la vieron en mis estados, donde el presidente que viene ahorita en unos días, el viernes se posesiona, el señor de la Espriella, se encuentra en un retiro espiritual y usted los ve con la Biblia, él y sus ministros. Y usted los ve arrodillados orando y pidiéndole a Dios, tan bonito, ¿verdad? Mire la iglesia de la Odisea. Somos ricos, somos prósperos. Y el Señor dice, ay, esta Colombia miserable, humilde, miserable, ciega, desnuda. Que no dan cuenta de lo que está pasando en Colombia, bombardeos, guerra, muerte, violan 60 niños diarios. Y vienen a decir que Colombia para Cristo, qué bonito. Mira que está pasando eso hoy. Entonces coloqué una imagen donde él está arrodillado y cristianos, varios me han escrito y me han dicho, deje de juzgar al presidente. A ver, yo no le estoy juzgando. Recuerden crino y anacrino, ¿se acuerdan las dos palabras griegas para juzgar? Crino, condenar. Anacrino, evaluar. Yo puedo evaluarlo, no condenarlo. Yo jamás he dicho que el presidente Petro o Uribe o este que viene de la Espriella son hijos del diablo. No, no, no. Yo no puedo decir eso. Pero sí puedo evaluarlos a la luz de la palabra. ¿Y sabe qué me da tristeza? Ver cómo me atacan y dicen es que Dios lo gobierna y no ven en la parte de atrás. Miren mi estado. En la parte de atrás de él, arrodillado, está la Virgen María. Porque hoy la gente cree que puede ser católica y cristiana a la vez. Es que el catolicismo es cristiano, perdón, es cristiano hace 10 años para acá. Pero el catolicismo siempre fue mariano y sigue siendo mariano. Por eso son 5 Padres Nuestros y 10 Ave María. No se le olvide eso. Entonces tenemos una iglesia mundana. Tenemos una iglesia que se quedó con Jesús el carpintero. ¿Se dan cuenta? Y aquí es donde usted debe ir anotando los versículos. Dice 2 Corintios 11:4. Vamos a leerlo. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Se da cuenta que están predicando? ¿Sí? ¿Se da cuenta? La iglesia católica es mariana, no es de Cristo. Por eso Jesucristo no se ha bajado de la cruz. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Que ellos llevan a Jesucristo en la cruz. Para los católicos no ha resucitado. Para los adventistas todavía no son salvos, están esperando el juicio.
Para los mormones, el Jesucristo de ellos, los 3 días no bajó a la profundidad de la tierra, como dijo el apóstol Pablo. No, él se fue a predicar a las Américas y le predicó a los indígenas aborígenes de las Américas que según los mormones, ellos tienen sangre judía porque 2600 años antes atrás, un rey llamado Sedequías había viajado, un hijo del rey Sedequías había viajado a América huyendo de Israel. ¿Cómo la ve usted? Cuando la Biblia usted lee, dice que el rey Sedequías mataron a todos sus hijos delante de él, no sobrevivió. Y a él le sacaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia. ¿A quién le creemos? ¿A los mormones? ¿A los adventistas? ¿A los testigos de Jehová? ¿Sí? ¿A quién le creemos? A los cristianos evangélicos, tampoco. Los pentecostales, un error doctrinal bravo. Reciben, dice aquí, otro espíritu del que os habéis recibido. Y usted habla con los pentecostales y dicen, el Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles el día del Pentecostés. Mentira. Váyase 2 hojitas más atrás, en Juan capítulo 20, versículo 21-22. Ahí recibieron ellos el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que sentarnos a leer la Biblia. Y con respecto al nuevo presidente que viene, aquí en 1 Corintios 10:20 hay un mensaje para la iglesia. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Entonces usted, mira la pantalla, mire la pantalla. A ver, vamos a buscar mis estados. Mire aquí están mis estados. Ah, lo borraron, no sé, no me aparece, sí logran ver. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Entonces, gobierno de la Espriella orando a Dios. Vamos a colocarle así a ver qué aparece. Y ustedes lo ven, sí, muy consagrados ellos, orando al Dios. La pregunta es, ¿a cuál Dios? ¿Me hago entender? La patria milagro. Ay, Dios mío. ¿Cuándo aprenderán los cristianos que no hay nada más peligroso que la religión y la política de la mano? ¿Sí? Aquí usted lo ve en la Iglesia Católica, ¿sí? Pero después usted lo ve, gobierno de la Espriella, en una fiesta en el Palacio de Nariño, ¿sí? Vamos a ver si aparece. Hicieron una parranda en el Palacio de Nariño y Petro y de la Espriella le dice, oiga, ¿usted qué hace tomando aguardiente? ¿Sí? Mírenlo, tomando aguardiente en una fiesta en la casa de Nariño. ¿Sí ven la fiesta o no? ¿Sí la ven? Vea, ahí tomando el próximo presidente de Colombia, el siervo de Dios, tomando aguardiente. David, ¿qué hacemos? Mire, no se mezcle. La iglesia de Cristo es santa. ¿Sabe qué significa santo? Aparecerá el católico perfecto, sin pecado. No, eso es inmaculado. La iglesia es santa, inmaculada. ¿Qué significa santa? Apartada. Apartada de esa gente, apartada del mundo. Una iglesia que hace fiestas de Halloween, una iglesia que hace carnavales, una iglesia mundana. Por eso hoy en las mañanas estamos leyendo los salmos, ¿no? Estamos leyendo los salmos, pero llegamos al Salmo 110. Y el Salmo 110, versículo 4, versículo 1, dice que Jesús se sienta a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y el versículo 4 dice, juró Jehová, hablando del Padre, no se arrepentirá, y le dice a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una pregunta,
cuando Jesús comenzó a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Quién me lo dice? Yo refresco la garganta con un tinto. Cuando sube. Eso se llama anacronismo, Helio. ¿Alguien le puede decir a Helio qué es anacronismo? Apréndete eso, Helio. ¿Quién me dice qué es anacronismo? Edelmira, Ramoncho, Estela, Marta, Cindy, Willington, Caterín, Olfa, Ludari. ¿Qué es anacronismo? Helio, póngame atención. Es cuando usted toma un texto y lo aplica fuera del marco cronológico. Helio, el Salmo 110, ¿cuándo fue escrito? Bueno, pues búscalo, búscalo, búscalo y dime el título que dice. Busca el título. Y los demás, prendan la cámara, chicos, que no veo ninguno. Póngale cuidado a esto. Póngale cuidado a esto. Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el Salmo 110 lo dice. Y el Salmo 110, ¿cuándo fue escrito? ¿Quién me lo dice, por favor? Vea, solo está él y los demás no están, se durmieron. A ver, los que están en TikTok, que hablan tanto de Cristo y que saben de Dios y que la iglesia tal es la verdadera. ¿Cuándo usted aprenderá que iglesia no está encerrada en cuatro paredes? Hechos capítulo 7, versículo 48, escríbalo, y Hechos 17, 24, Dios no habita en lugares hechos por manos de hombres. Edelmira, ¿dónde anda Ramoncho? Alguien que le diga al hermano Helio, ¿cuál es el título del Salmo 110, Helio? ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Y ya, no dice más. Ah, sí se dio cuenta que hay que leer completo. ¿De quién es el Salmo? Y David el año 900 antes de Jesucristo, 1000 años antes de Jesucristo. O sea que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Desde cuándo? Aquí se equivocan los adventistas. Los adventistas te van a decir que Jesús desde el año 1884 aproximadamente subió y entró al lugar santísimo. Y él se convirtió en el sumo sacerdote. Falso. Les doy una prueba. Les doy una prueba. Pero les digo, hay que conocer a Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y dejar de estar hablando del Jesús carpintero, hermano, pero no puedo hablar de él, sí, a los nuevos, a los bebés espirituales, hable desde el carpintero. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 5? Después de tanto tiempo debiendo ser ya maestro, todavía es necesario que les den leche espiritual. Ya es hora de comer vianda, mastiquen. Y él mismo dice, hablan del bautismo, del arrepentimiento, del juicio venidero. Eso es, le llama eh, rudimentos, gracias, los rudimentos. Ya coman algo más sólido. Ah, bueno, esto es más sólido. ¿Saben por qué Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec antes de venir a la tierra? ¿Cuántos recuerdan cuando David pecó? Vaya y búsquelo. Y usted va a leer que David ve a Betsabé, a la esposa de Urías el Eteo, perdón. La ve bañándose, la llama, se acuesta con ella, la embaraza. ¿Sí? Después viene y cuando sabe que está el embarazo, dice, bueno, según la ley, si ella está en embarazo y no tiene marido, el marido muere, yo me puedo quedar con ella. Entonces lo llama, lo emborracha. Y David dice, si él se emborracha y va para casa, le empacamos el chino a él. ¿Así? ¿Me hago entender? El hombre no quiso ir a su casa, se quedó durmiendo en la grada del palacio.
Volvió a llamarlo, lo volvió a emborrachar y él no quiso ir otra vez. Entonces David dijo, mandémoslo a matar. Le dio una carta donde decía a los generales, pongan a Urias en frente de la batalla y cuando esté lo más caliente la batalla, déjenlo solo para que muera. Cuando murió, nadie supo nada. David se casó con la esposoría de Teo, Betsabé, y qué contentos quedaron, ¿no? Ya, felices para siempre, ¿no? Vino el profeta Natán y le dijo, un hombre, oh rey, tenía muchas ovejas, invitó un asado a sus amigos y no cogió de las ovejas de él, sino la única oveja, la consentida que tenía su vecino. Y él se paró y dijo, el tal debe morir y pagar 4 veces. Y Natán, que estaba encubierto, se destapó y le dijo, ese eres tú, que teniendo tantas mujeres, te llevaste a la única de Urías y lo mandaste a matar. Entonces le da 4 castigos. Primer castigo, la espada nunca se apartará de Judá. Por eso hasta el día de hoy les dan plomo y están en guerra. Castigo número 2, todas las mujeres de tu palacio serán violadas. Castigo número 3, tú lo hiciste en secreto, ahora él lo hará en público. Castigo número 4, el bebé que va a nacer va a morir. Y usted logra ver que el rey David pega un grito y dice, ya. No más. Y dice, pequé contra Dios. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Y ahí viene el secreto. El profeta Natán le dice, ya tu pecado. ¿Fue qué? ¿Alguien sabe? ¿Quién me dice? No. Y ha quitado, no. Y por eso es que una cosa es que usted sea un cristiano de 1, 2, 3 años que está tomando lechecita. Pero si usted lleva 5, 10 años, ya la Biblia se lee punto por punto y coma por coma. Así se llama este estudio. Punto por punto, coma por coma. José Sánchez dice, repiten lo que unos escriben para manipular a los demás, y se da cuenta porque conocen la religión. No conocen una escuela como la nuestra que ni diezmo ni ofrenda le pedimos. Aquí no necesitamos nada suyo. Aprenda. Hermano, dele like. Yo veo que hay personas dando, van 1200 corazoncitos. Les voy a decir algo, no le den corazón. ¿Por qué? Porque no monetizamos. Debe compartir tampoco. ¿Por qué? Porque no me interesa que me conozca la gente. Me interesa que usted aprenda y usted vaya y comparta lo que aprende. No le den más corazón, explique, no ganamos, ganan son ellos. No los hagan ricos a ellos. El día en que ellos quieran, nos cierran el TikTok y ya. Ay, vamos a bloquearle la cuenta, bloqueela, que voy a abro otra y ya. Es que tiene 3000 seguidores y de qué sirve y no ganamos plata. A nosotros nos interesa eso. Tiene 5000 en Facebook y por eso les digo, estudien la palabrita. Dice, tu pecado fue remitido. Tu pecado fue enviado. Tu pecado, el remitente, ya saben qué es emisor y remisor. ¿Sí? El remitente. A alguien le fue enviado. ¿Y ese alguien quién es? Jesús, que empezó a ser el sumo sacerdote. Y si usted se da cuenta, según la ley de Judá, el que pecaba, ¿qué tenían que hacer con él? David adulteró, pecado mortal. David fue un homicida, mandó a matar a alguien, pecado mortal. ¿Qué debían hacer con David? Apedrearlo y matarlo según la ley judaica. Y el que pecaba, para ser perdonado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que coger un animalito, hacer unos sacrificios. ¿Qué sacrificio hizo David? Ninguno. David fue perdonado sin sacrificio. ¿Saben por qué? Porque usted se empieza a dar cuenta que ya David empezó a vivir en la gracia. Por eso David un día dice, los sacrificios a Jehová no son bueyes engordados, el corazón contrito y humillado. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso en esta clase lo primero que yo quiero que usted comprenda
es que Jesús existe desde antes del principio. ¿Cómo así desde antes del principio? El principio comienza, ¿sí?, con el tiempo. Y Él es antes del tiempo. Él es antes de que existieran las cosas porque Él fue el que las hizo para Él. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo quiero invitarlos a partir de hoy a conocer ese Jesús, sumo sacerdote, y antes de ser sumo sacerdote, porque es sumo sacerdote desde el tiempo de David para acá. Y que usted no conozca solo al carpintero. Hoy los pentecostales se quedaron con el que calma las aguas, cambia el agua en vino, se quedaron con el de los milagros, con el de sacar demonios, con el de resucitar muertos, se quedaron con ese. Pero no conocen a Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ese es el que usted tiene que conocer. ¿Saben por qué? Porque ese Jesús es divino y ese Jesús es sobrenatural. Mire que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: guarda la doctrina, predica la doctrina. Cuando tú eres un cristiano bíblico, ya sabes que no tienes que ir los domingos a un local donde es la casa de Dios, como si eso fuera verdad. Y no tienes que empezar a dar diezmos, plata y hacer ricos a otros. El apóstol Pablo escribe: yo predico gratis, y ay si no predico gratis. Por eso es que yo a ustedes en el día les predico y en la noche que trabajo. Y tengo a Priscila y Aquila, ¿sí? Aquila, que era judío también, él trabaja conmigo haciendo tiendas. No vivimos a los demás. Hoy los pastores, por eso hablan todos los días de diezmos y ofrendas, cuando la Biblia dice que se debe hablar de dinero el primer día de la semana. No más. Recójanlo. No, culto tras culto, dinero, dinero, dinero. ¿Saben por qué? Porque si se le bajan los diezmos y las ofrendas, aguantan hambre, no saben hacer más nada. No estoy hablando de todos. Estoy hablando de unos vividores. Pero hermano, yo pastor puedo comer. Sí, sí, usted puede comer de ahí, pero usted no puede, dice Pablo en primera de Timoteo 6, apártese de los que hacen del evangelio mercadería, que toman el evangelio como fuente de ganancia. Apártese. Yo no niego que usted diga un día: oiga, he prosperado, he crecido, voy a dar una ofrenda. Déla, si quiere, bien bueno. Pero que a usted le digan que si usted no da diezmos ofrendas, se va para el infierno. Está equivocado. Y lo martillan a cada rato. Y usted va a la iglesia. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que es que va a la iglesia. Pasan 5 o 10 años, usted sigue igual. La familia se separó, todo el mundo enfermo, los hijos están perdidos. Porque nunca entendió que eso no es iglesia. Mire lo tremendo. Váyase para Hechos, capítulo 19, versículo 7. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene 3 cartas. La de Éfeso y 2 de Timoteo, porque Timoteo era el pastor de Éfeso. ¿Y sabe qué dice? Que la iglesia de Éfeso eran 12 personas. ¿Cómo la ve? La iglesia eran 12. Jesús dijo un día: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, eso ya es iglesia. Ahí estoy yo. Ay, ¿qué iglesia asiste usted? Para ver si es grande y si tiene bafles y aire acondicionado. Entonces, aquí en la población donde yo asisto, voy a decirles algo sin nombres. Una prima mía es la pastora de esa iglesia, la más grande de la ciudad. Una pastora prima mía, porque nuestra familia es siervos de Dios, sacerdotes. Y apenas voy a ir, me dicen: si usted no tiene un estrato alto y no da buenos dineros,
ahí no lo ponen a funcionar, ni lo ponen a predicar, ni siquiera saben quién es usted. Y es familia mía. Yo quedé boquiabierto. ¿Cómo? Sí. Esa iglesia es de plata. Si usted no tiene plata, no vaya allá. ¿A cuánto les ha pasado eso? Hermano, quiero predicar. Espera un momentico. Revisen los libros. El hermano, ¿cómo está en diezmos de ofrendas? ¿Cuántos de ustedes tienen pastores que visitan a los de platica? A los pobres, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Léalo. Primera de Timoteo, capítulo 6, búscalo. Para que no vaya a decir que soy yo y que estoy juzgando y condenando. No, eso está escrito. Primera de Pedro, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe de ira, de cuestiones y contienda de palabras, desde las cuales nacen envidias, las iglesias llenas de pleitos, blasfemias, malas sospechas. Usted cualquier cosa, usted medio llega a ir a la iglesia con areticos, bien peinada, ya la llaman Jezabel. Dígale, léase Ezequiel 16 más bien, y después hablamos, donde la esposa de Jesucristo estaba bien arreglada, bien adornada, tenía collar, brazalete y un piercing en la nariz, para que aprenda que Dios le puso piercing a su amada. ¿Cómo la ve? Mire lo que dice aquí, Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 5, disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esa iglesia, vete de ahí. Ay, hermano, ¿a dónde asisto? Ay, Señor Jesús. La iglesia primitiva se reunía en hogares. Reúnete con tu marido y con tu esposo, tus hijos, tu esposa, tus hijos, tu familia, y donde dos o tres, mira lo que dice, donde dos o tres pidan en mi nombre, en mi nombre mi Padre lo hará. Y donde dos o tres se reúnan, yo estoy ahí. Ya eso es iglesia. Ah, hermano, entonces no voy a la congregación. No, mire, si usted está en una sana congregación, quédese. Yo no voy a decir que todas son malas congregaciones, no. Hay sanas congregaciones, mis respetos. Quédese. Pero si usted es una congregación donde arrabasaba reverequenda la vasija, y eso lo prohíbe la Biblia en primera de Corintios 14, donde le andan pidiendo plata por todo, donde el pastor es un vividor. Hermano, ¿cómo se hace un pastor un vividor? Gordo y obeso, y anda opulento. Los pastores reales no andan gordos porque no se comen los dientes. ¿Me hago entender? Te los ve caminando derecho. Elio, cuéntame. ¿Sí? Y si usted no tiene plata, no. Vea, la gente creyó que para enseñar la palabra tengo que estudiar teología y tienen que hacer una reunión donde me envían a mí a predicar la palabra. Eso es falso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que ustedes, piedra viva, casa espiritual para ser edificada, que usted es sacerdote, santo, para hacer sacrificios aceptables. Ya usted puede hacer sacrificios en su hogar. Ya usted puede orar. Hermano, no sé, pues aprenda. Pero créame que un niño que no sabe nada ahora y es efectivo, porque hay que orar es con esto, sin malas repeticiones. Y en el versículo 9 dice que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, a Jesucristo. Usted ya puede predicar. ¿Cómo? Ya, hoy. Hermano, ¿y qué predico? De Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Le mando saluditos a alguien que nos ve por Facebook, que un día estaba aquí con nosotros y dije, hermana, un ayuno de 3 días, oh, viernes, sábado y domingo próximo, ayuno de 3 días, lo transmitimos por TikTok y Facebook en vivo. 3 días de ayuno.
Ay, hermano, mire, si usted quiere ayune, si no quiere, no ayune, pero venga. Vamos a seguir estudiando a Jesús según el orden de Melquisedec esos 3 días. Oye el abrebocas, oye la introducción. ¿Me hago entender? Los espero. Y esa hermana, en un ayuno, me sorprendió que me dijo, yo la llamé y unos días antes le dije, mire, tal día a tal hora usted tiene 45 minutos para predicar, que esto es una escuela. A mí me interesa que usted aprenda, se forme. Y si usted quiere armar otra escuela en TikTok, Facebook, YouTube, hágalo por el amor de Dios. Hágalo. No me incomoda. Yo no necesito 100 aquí. Necesito 10 nada más. Yo le digo a Dios, dame 10 discípulos. Bueno, ya ahorita me dijo que me iba a dar 7 porque viene una visión, los G7 del tabernáculo de David. 7, Señor, conmigo, ¿no? Yo soy uno de los 7. Yo aquí no soy el duro. ¿No? Y esa hermana llegó y le dije, tal día, tal hora, tiene usted 45 minutos, 1 hora para que predique. La hermana ella siempre ha sido muy sincera, es de las más queridas del grupo. Cuando le tocó la hora, le dije, bueno, hermana fulana, hágale. Y llegó y dijo, mire, hermano, le soy sincera, la verdad no, me bloqueé, no sé. Y yo como siervo de Dios y ya he pasado por eso, yo sé que eso se llama pánico escénico, es normal. No le voy a caer encima. ¿Cómo así, hermana? No, no traje nada, hermana, estoy bloqueada, no puedo. Entonces yo le dije, sencillo, vamos a hacer algo. Hermana, quiero que me diga 3 cosas de Jesús. Así le dije. Dígame 3 cosas de Jesús, eran las 10 de la mañana. Yo iba a dejarla predicar hasta las 11, orábamos hasta las 12 y a las 12 descansamos de 12 a 2 siempre y retomamos. Es de 7 a 12 y de 2 a 7, son 10 horas. Hermano, predicó 1 hora y siguió predicando. Y cuando llegó las 12, a mí me tocó decirle, hermana, ya. Así, ya, hermana, listo, ya. ¿Alguno estuvo en ese o no? ¿Quién estuvo? Para que me diga si soy verdad o no. Me tocó decirle, ya, hermana, son las 12. La hermana predicó 2 horas y no había terminado. Porque es que usted tiene que predicar a Jesucristo. Usted no tiene que ser excelso, erudito. Venir a hablar aquí cosas. No. Predicar a Jesucristo como un niño. Predicar a Jesucristo lo que ha hecho en su vida. Predicar a Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el magnánimo, el excelso, el Rey, el grande, el poderoso, el proveedor, tantas cosas. Y por eso, esta introducción, porque si usted quiere dejar de ser un bebé espiritual, como dice Hebreos, búsquelo por favor, Hebreos, búsquelo, capítulo 5, dice, versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido, o sea, lo que usted está recibiendo aquí en esta escuela, alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A eso viene usted a esta escuela. Hermano, ¿y cuánto vale la inscripción? Gratis. ¿Y cuánto vale la pensión, la mensualidad? Gratis. Usted no afane por plata, que aquí no necesitamos su plata. Su plata no sirve, se lo digo con, ay, tendrá mucha. No, no es que tenga mucha, es que la plata no sirve para lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos formando siervos de Dios para llevar un evangelio limpio, doctrinal, pegado a la Biblia. No para que ustedes me compren la franquicia y entonces armen un local y se vuelvan ricos y a mí me pasen el diezmo. No, no nos interesa eso. Nos interesa que todos los días se levanten a las 5 de la mañana a leer la palabra, a comer, a masticar, a preguntar como
El hermano Helio, que es el único que pregunta y los demás como que, no sé, dormidos o ya saben demasiado o no participan. No, no sirve. Sirve preguntar, inquirir, hablar, me hago entender. Usted va a una iglesia, se mete 2 horas en un local y usted no puede hacer ni una pregunta. Y pasan 10 años y usted ni se sabe los libros de la Biblia porque nunca le interesó su crecimiento. Aquí no interesa que usted crezca. Repito, no le dé tapado a la pantalla, no le dé like, no le dé compartir, que no monetizamos en nada. Aprenda y comparta lo que usted aprende, no a mí. No le dé flechita para que me vean otros. No, no me interesa que me vea el mundo. ¿Me hago entender? Me interesa que usted crezca, que usted se forme, que usted un día me llame y me diga, como muchos acá, hermano, no sé de dónde, pero prediqué. ¿Cómo? Prediqué, hermano. Hablé del Señor y no sé ni cómo. Que usted me diga, hermano, ya va 1, ya van 2, ya van 3. Pero no me vaya a decir, ay, vamos a armar una iglesia. No, no, no. En sus hogares. Y se los voy a decir el por qué. Ya nos quedan 4 minutos para terminar. Esta escuela no está formando congregaciones en locales. Esta escuela fue hecha para formar la iglesia de la persecución, la del último tiempo, la de donde usted no va a poder decirle y gritarle al mundo soy cristiano porque lo matan. Le va a tocar ser como la iglesia primitiva, escondidos en cuevas, en cavernas, en catacumbas. No sé si usted sabía eso. La iglesia primitiva no podía hacer bulla, ni alquilar un local con aire acondicionado, sillas reclinables y la orquesta y ya no es un púlpito, ahora es una tarima de show. Está el show, el show. No, yo te doy la palabra de Dios. ¿Sabes qué le tocaba a la iglesia primitiva? Calladitos. Vengan, ¿qué? El hermano Pablo mandó una carta. ¿Cómo? Sí, vengan, la leemos. Y dice la Biblia, pásesela a otros. Y que la iglesia de la Odisea le pase la carta a ustedes y ustedes se la pasen a la Odisea, así dice. Que usted aprenda esto. Esto lo van a prohibir, señores. Van a prohibir hacer grupos. El día en que prohíban, usted ya aprendió. Usted ya sabe quién es Jesús según el orden de Melquisedec. Y usted no necesita a nadie más porque es el único mediador entre usted y el Padre. Elio, cuéntame. Eso, iban compartiendo en hogares, hablando. Usted no los veía repartiendo trataditos. Dios lo ama y venga, lo invito allá al local aquel para que devuelvan los otros millonarios. Usted nunca crece. Para que el pastor ande en su burbuja 4x4, lleno de plata y comiendo en buenos restaurantes, yendo de vacaciones para Europa y tú no tienes que comer. Léete 2 Corintios 8 y 9. Vas a dar plata. Pablo dice, déla con corazón alegre. Pero no lee lo que dice después. Déla si usted tiene todo lo necesario en la casa primero. Y después deteniendo todo lo necesario, ahí sí puede dar. Así dice, pero eso no se lo leen, porque son cristianos que andan siguiendo a hombres, seres humanos. A mí no me siga. Yo soy peor que todos ustedes juntos, pero redimido por la sangre, a él se le vino en ganas salvarme. Crezca, fórmese. Y lo que aprendió y háblelo a otros. Y ya nos queda 1 minuto, 2 minutos para terminar. Viernes, sábado, domingo va a haber ayuno 3 días seguidos. Óigame, el tema va a ser Jesús según el orden de Melquisedec. Usted va a conocer al Jesús divino. Va a dejar de ser un bebé espiritual, un niño. Ya no es solamente Jesús el carpintero, el de los milagros, sino el Jesús que intercede por ti. Por eso es que no te han matado.
Pero es que tú no estás destruido, pero te mantiene porque Él sigue siendo fiel. El Jesús sobrenatural. Comenzamos el viernes a las 7 de la mañana, de 7 a 12 y de 2 a 7. Los esperamos. 3 días de ayuno, les invito a los carnales acá. Necesitamos ayunar, señores, para que la fe crezca. Se nos acabó el tiempo. Chao. Dios les bendiga. Se les quiere mucho. Mañana a las 5 seguimos con Salmos. Bye, bye.